tal, mis queridos amigos y hermanos? Nos encontramos un día más para poder estudiar y meditar en la palabra de Dios y en esta obra maravillosa del Santuario Celestial, donde está nuestro Señor Jesucristo hoy en día mediando por nosotros. Y están aconteciendo también las cosas finales que deben acontecer hoy en día. Y hoy hay un llamado para nosotros a estar apercibidos en el estudio de las profecías, el estudio de todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado y cuidar aquello que Él nos ha dejado, su verdad, su palabra. Así que, queridos amigos y hermanos, antes de poder leer el texto que se encuentra en el libro de Daniel, y este 21 de julio lleva por título La señal del comienzo, vamos a orar para que Dios siempre dirija estos momentos de estudio de su palabra. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en este día, por tu gran amor, Señor, porque tú allí nos muestras, Señor, la obra que tú estás desempeñando, esa abnegación, Señor, que tú tuviste al entregar a tu Hijo, Señor, a la salvación de nosotros. Ayúdanos a comprender, Señor, este gran amor demostrado, Señor, hacia nosotros, y también así, Señor, la gran labor que nuestro Señor Jesucristo está desempeñando ante ti, hoy en día en el cielo, Señor, y en el santuario celestial. Ayúdanos a comprender, Señor, todo esto, desde cuándo comenzó y cómo continúa, Señor, y continuará. Te lo pedimos en el bendito y sagrado nombre de Dios amado Jesús. Amén. El libro de Daniel, el capítulo 8, el verso 14, nos dice lo siguiente. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel le había preguntado al ángel hasta cuándo sería todo eso que estaba viendo en la visión. Y entonces el ángel le responde y le dice que hasta 2300 tardes y mañanas sería pisoteada, la verdad, serían torturados los santos de Dios. Y luego comenzaría ¿qué? La purificación del santuario, el santuario celestial en este caso. Nuestra pregunta sería aquí, ¿cuándo comenzaron estas 2300 tardes y mañanas? Que en el principio profético de día por año serían 2300 años. ¿Cuándo comenzó esto? ¿Y cuándo culminó? ¿Y cómo se fue desarrollando esta profecía también? Porque es una profecía sumamente larga. Tenemos nosotros otra profecía, no, 70 años o 70 días, decían no proféticamente, pero son 70 años que el pueblo judío sufría el cautiverio, y así hay bastantes profecías. 3 años y medio de sequía, con Elías y demás, ¿verdad? O sea, hay esas profecías así. Ahora, hay esta profecía que es sumamente larga, que son 2300 años. 2300 años. Ahora nosotros, queridos hermanos, que profesamos ser el pueblo de Dios, como pueblo de Dios, nosotros debemos ser estudiantes fervorosos de la profecía. Debemos ser estudiantes fervorosos de la profecía. ¿Para qué? ¿Para saberlo? Sí, pero también para enseñarlo. No debemos nosotros descansar hasta que entendamos claramente el tema del santuario. Ahora aquí hay un tema importante, el tema del santuario. Las profecías y el santuario nos ayuda a comprender uno al otro. Liga bien el santuario todo esto. Ese santuario que fue presentado en las visiones de Daniel y en las visiones de Juan es algo que nosotros debemos estudiar a la luz de las profecías y también de lo que se realizaba en los servicios del santuario aquí en la tierra. Incluso Pablo le pone tanto énfasis a esto y por eso escribe la carta a los hebreos. Es una carta para todos los cristianos, para que todos sepan lo que sucede allí y cómo se está llevando a cabo todo eso. El libro de Juan nos habla también del santuario. Comienza en sí en el santuario, porque en el capítulo 1 Juan es llevado en visión directamente al lugar santo y ve las espaldas de Cristo. Allí, porque dice que había un candelabro y allí vio un altar. Era el lugar santo. Era el lugar santo. El libro de Apocalipsis comienza allí. Estas visiones apuntan a ese lugar. Entonces, proféticamente, todo se está desenvolviendo conforme a la labor del santuario o la labor de Cristo en el santuario celestial hoy en día. Por eso es necesario que
que el pueblo de Dios estudie fervorosamente las profecías y entienda el tema del santuario. Tiene que suceder esto. Si el pueblo de Dios hoy en día no está estudiando las profecías y no se les incentiva a estudiar las profecías, aquellos que deberían hacerlo, en vez de eso, está distrayendo en otros asuntos, hermanos, salgan de ese lugar o llamen la atención a esos líderes. ¿De qué? De que no están cumpliendo con su labor. Enseñar las profecías al pueblo. Que también enseñen el tema del santuario. Porque es necesario y vital. No solamente en la iglesia adventista, sino también a ustedes, mis hermanos que me escuchan, que no son adventistas, también. Es vital también para que ustedes entiendan bien en qué momento se encuentran. Es vital. Este asunto de las profecías y el santuario arroja gran luz sobre nuestra posición y nuestra obra actual, tanto del profeso pueblo de Dios como también de lo que ocurre en el mundo entero, pero más que todo del profeso pueblo de Dios. Y nos da una prueba irrefutable de que Dios nos ha dirigido en nuestra experiencia pasada. Explica nuestro chasco del año 1844, que es conocido así en el mundo adventista, ¿verdad? Como el gran chasco. ¿Por qué se lo llama así? Porque allí muchos esperaban el advenimiento de Cristo, la segunda venida. Pero no sucedió así. Allí nació el movimiento adventista posterior a esto. Y muy posterior a esto, la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, mostrándonos que el santuario que había de ser purificado no era la tierra como se había entendido en ese momento, ¿sí? Sino que Cristo entró en ese momento, el 22 de octubre del año 1844, Él entró ¿a dónde? Al lugar santísimo del santuario celestial, para allí comenzar la obra de purificación del santuario celestial, no del terrenal. Y allí está realizando Él la obra final de su misión sacerdotal. Ahora, ¿cómo se llegó a ese resultado? ¿Cómo se llegó a que los 2300 años de la profecía de Daniel 8:14 culminaban el año 1844? Aquí hay muchos detalles para poder entender esto. Vamos a hacerlo como siempre, a grandes rasgos por el tiempo. Empezaban cuando, como nos dice mismo el capítulo 9 del libro de Daniel, empezaban cuando. Nos dice así, ¿cuándo comienza esto? El versículo 24 del capítulo 9 nos dice, el versículo 25 del capítulo 9 nos dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, o sea, ¿cuándo comenzaba esto? A la salida de la orden. ¿Para qué? Para purificar, para restaurar y edificar a Jerusalén. ¿Cuándo se lanzó esta orden o este decreto? Ustedes vayan al libro de Esdras y el libro de Nehemías con Artajerjes, el rey persa, cuando se dio este edicto para que se edificase el muro de la ciudad y también el templo, el año 457 antes de Cristo. Allí comienza. ¿Por qué? Porque allí nos dice que habrá, dice, 7 semanas y 62 semanas. En total, 69 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Durante ese periodo de tiempo, desde que se lanza el edicto, comienza en sí la profecía de estos 490 años que son dados para Jerusalén. Porque dentro de la profecía de los 1300 años están las 70 semanas dadas a Jerusalén, o también conocido como los 490 años en sí, que se le da a Jerusalén. ¿Para qué? Para que se arrepienta. Y eso comienza el año 457 con el edicto de Artajerjes, o la orden de Artajerjes. ¿Para qué? Para edificar y restaurar todo Jerusalén con el templo también. Esto se da en el otoño, y prácticamente el 22 de octubre del año 1844 era un otoño. Era un otoño. Ahora, vamos a ir explicando un poco más.
Tomando esto como un punto de partida, el año 457 a.C., había perfecta armonía en la aplicación de los acontecimientos predichos en la explicación de ese periodo hallada en Daniel 9, 25 hasta el 27. Las 70 semanas o los 490 años les tocaban especialmente a los judíos. Y miren, llega hasta la semana 69, pero aún faltaba una semana. Esa semana le explica de esta manera: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. O sea, en la última semana, porque hasta ahí son 69 semanas, ¿verdad? Porque primeramente habían 7 semanas, después 62 semanas, y por eso nos dice, después de esas 62 semanas se va a quitar la vida al Mesías, o sea, en la semana 70. Ahora, dentro de la semana 70, ¿en qué parte, o sea, de la semana 70 se le quitaría la vida al Mesías? Eso lo explica claramente el libro mismo o la profecía aquí de Daniel, donde nos dice lo siguiente, miren, versículo 27. Por otra semana, que esta es la última semana, más dice, confirmará el pacto con muchos. Y eso fue lo que hizo Cristo. Confirmó el pacto con muchos, de que Él era el Cordero, que iba a ser inmolado, de que Él iba a ser el sumo sacerdote, de que Él era el Mesías prometido, para salvar a la humanidad. Entonces, ¿qué sucede? A la mitad de la semana, o sea, de esta semana 70, ¿qué pasaría? Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué sacrificio y qué ofrenda? Lo que se hacía en el santuario, en la tierra. ¿Por qué? Porque ya no iba a ser necesario, porque Él iba a morir. Él era el verdadero sacrificio y la verdadera ofrenda para la salvación de la humanidad. A la mitad de la semana moriría Cristo. 3 años y medio. 3 años y medio. O sea, Cristo nació dentro de la semana, dentro de las anteriores semanas. Pero comenzó su ministerio en la semana 70. En la semana 70. Murió a la mitad de la semana. Ahora faltaba la otra mitad. ¿Cuándo termina? Año 34. ¿Con la muerte de quién? Con la muerte de Esteban. Allí termina todo eso. Año 27 comenzó, año 31 terminó el ministerio de Cristo y año 34 terminan los 490 años para Jerusalén, para que se arrepienta. Y como los judíos, al final de ese periodo, ellos no se arrepintieron de su rechazo hacia Cristo y lo terminaron sellando con la persecución y el asesinato de sus apóstoles y también de sus siervos, como Cristo lo había profetizado, exactamente como Cristo lo profetizó ante los fariseos cuando les habló de esto, de cómo ellos habían hecho en la antigüedad y cómo continuarían haciéndolo. Entonces se cumple allí todo eso en el año 34 y el pueblo judío deja más de ser el pueblo de Dios como nación. Ahora como individuos pueden serlo, pueden recibir el perdón y pueden ser salvos, pero como nación ya no hay más con ellos alguna relación de esa clase. De allí pasa el evangelio y a ser entregado todo esto a los gentiles. Pasa allí. Habiendo terminado ese periodo de los 490 años, que son los primeros 490 años del periodo de los 1300 años, faltaban todavía 1810 años. Esto se cumple si ustedes contabilizan desde allí, desde ese punto, hasta que se cumplen esos 1810 años más, o sea, del año 34, ustedes le suman 1810 años. ¿Cuánto le suman? 1844. Llega al punto exacto. E incluso en la profecía de Daniel capítulo 12, bueno, así que, como les digo, hay mucho detalle aquí que ver. Yo estoy tratando de poder encajar todo esto rápido, ¿ya? Ahí mismo también habla acerca de, ¿qué? De 1290 días. Luego dice, bienaventurado el que espere y llega hasta los 1335 días. Esto claramente está apuntando a ¿qué? Al año 1844. Por eso, todo esto estaba allí, ya escrito. Si uno lo estudia con muchos detalles, si uno estudia todo esto bien, va a poderlo entender, va a poderlo entender. ¿Y cuándo se desataría en sí el libro, este último fragmento del libro de Daniel para poderlo comprender bien? En el tiempo del fin. ¿Cuándo es el tiempo del fin? Ha comenzado desde
desde el año 1844 comenzó el fin completamente. Y así la profecía encaja perfectamente. Hoy en día, Cristo está haciendo su labor en el santuario celestial. El santuario será purificado. ¿Y cuándo comenzó esta purificación del santuario? ¿O cuándo comenzó esta última obra? El 22 de octubre, el otoño del 22 de octubre del año 1844. Hoy en día estamos viviendo en el último periodo y el último tiempo para la humanidad. Eso quiere decir que es tiempo, queridos amigos que me escuchan allí, queridos hermanos, adventistas, evangélicos, de todos los lugares. ¿Es tiempo de qué? De estudiar la profecía con claridad, al estudiar la profecía conforme a la historia, con el método historicista como lo hizo Cristo, no con ese método preterista, no con el método futurista, no con el dispensacionalismo, no con las enseñanzas de Scofield, que están totalmente todas cerradas, no, sino con el método historicista como lo hizo Cristo, como lo muestra en Lucas capítulo 24. Si nosotros estudiamos de esta manera la profecía, llegaremos a la conclusión exacta y comprenderemos en qué tiempo estamos. Y si lo estudiamos también todo hasta la luz del santuario, entenderemos bien cuán solemne es este momento hoy y cuán importante es hoy que nosotros estemos a cuenta con Dios. Invitemos a todos los que aún no conocen este mensaje que estén a cuenta con Dios. Querido hermano, querido amigo, yo te invito a estudiar la profecía, te invito a estudiar el tema del santuario y verás que tus ojos van a ser desvendados a grandes verdades que tú no conocías, pero que conocerás, porque el Espíritu de la verdad te lo revelará. Si eso quieres hoy, entrégate a Cristo, entrégate a Dios en oración y ve y estudia su palabra. Y que Dios te guíe, te bendiga y te guarde. Amén.